Nos veis, lo hemos conseguido. Qué bien. Estamos en la CAS Por fin. y no hemos gastado nada de la bolsa de formación. Hemos tenido que hacer esta presentación para poder venir, by the face. Pero bueno, queremos compartir con vosotros una experiencia propia que hemos vivido en un cliente. Nosotros, además de trabajar para el banco BBVA, pues también tenemos un plan comercial externo, business, donde probamos cosas y que pueden ser interesantes. Y en este caso lo hicimos en una compañía telco naranja. Y venimos a mostraros un poco cuál fue nuestra experiencia, unos tips con implementar Agile en un equipo distribuido. Somos Norbert Feo Ramos, Scrum Master dentro del equipo, y yo, Javier Moreno, Product Owner, en el que hicimos tándem en este equipo de Agile y en un framework Scrum. Y bueno, queríamos compartir con vosotros esta experiencia, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver, bueno, pues os vamos a preguntar por qué estáis aquí, cuál es el motivo que os ha llevado a traer aquí, aparte de que seamos algunos compañeros. Bueno, ¿qué impacto tendrán en valores y principios Agile el hecho de trabajar con un equipo distribuido? Os propondremos estos tips, veremos qué cosas nos ha funcionado y cuáles no. Esa es la experiencia también. Y bueno, pues simplemente contaros también un poco el estado del arte en cuanto al estado de la situación del teletrabajo, cómo esto impacta el nuevo paradigma dentro de las comunicaciones, los avances que hemos tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues, ¿qué herramientas hemos utilizado? Hay una serie de herramientas que, bueno, queremos proponeros como alternativa a esta situación con el trabajo en un equipo distribuido. Buenos días. Primero que todo, queremos hacer la pregunta de, oye, ¿por qué estamos hoy aquí? Para ello, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Por favor, entrar en esta URL. O escanear este QR. Si podéis. A ver. Os vamos a hacer trabajar un poquito, ¿eh? Sí, sí. Espero que... Y tenéis aquí una pregunta muy sencilla. Si no podéis escanear el QR, pues entrar a la página menti.com y colocar ese código. Ahí. Pues ya vemos aquí que hay bastante gente trabajando en equipos distribuidos. Qué bueno. A partir de aquí, vamos a hacer una inmersión y vamos a plantearnos, por favor, no cerrar la página Menti, eso sí, muy importante. Y vamos a comenzar desde el punto de vista del manifiesto Agile. Entonces, vamos a los valores. ¿Cuál consideráis que es el valor que más se afecta a la hora de trabajar con un equipo distribuido? Lo mismo, sigamos ahora con la misma encuesta de Menti, por si alguno lo cambió. Y os planteamos ahora que nos indiquéis cuál podría ser el valor que más se afecta. Individuos e interacciones, mira. Wow. Opa. Respuesta ante el cambio, ok. Colaboración con el cliente. Abrumador, ¿no? Ya. Parece que todos coincidimos más o menos que pueden ser individuos e interacciones, ¿no? Sí. Pues nosotros también hemos hecho nuestro ejercicio y coincidimos con vosotros en algunos casos y decimos, oye, pues efectivamente la parte de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas es fundamental, o sea, se impacta bastante. Y la colaboración con el cliente también lo vemos como uno de los valores que se impacta.
pero sobre todo la parte de arriba, los individuos en las interacciones y la colaboración con el cliente. Es una postura, no estamos diciendo que sea la correcta. Así como vosotros habéis hecho el ejercicio, nosotros también lo hemos hecho. Seguimos con la misma, por favor, no cerrar el Menti, y ahora vamos a orientarlo a los principios. ¿Cuál creéis que es el principio o los principios que más se afectan a la hora de trabajar con equipos distribuidos? Pasamos a la siguiente pregunta. Aquí hacemos lo mismo. Tenemos los 12 principios y a ver cuál creéis que es el que más se afecta. Venga, los primeros. Tomaos vuestro tiempo, no hay problema. Hay mucho que leer. Yo creo que no sabemos los principios. Allí tenemos el cuarto, que es efectivamente la parte de... Wow. Wow, esto afecta a todo. Es como podéis ver, al final el punto de vista que tenemos cada uno de nosotros es que nos está afectando a nivel tanto de valores como principios. Nosotros también hemos hecho el ejercicio y creemos que sobre todo el trabajar de forma juntos, colaborando de forma con el cliente y el tema de la comunicación cara a cara, sobre todo, es una de las cosas que más se afecta. El tema de las retrospectivas también. Y creemos que, sobre todo, la parte de la conversación cara a cara es la más afectada. A partir de aquí, os vamos a plantear un ejercicio muy sencillo, orientado a este tema de la comunicación. Os propongo que ahora, si tenéis un papel, escribáis, haciendo un ejercicio de reflexión, qué consideráis que ha sido lo más afectado y simplemente lo plasméis y luego se lo paséis, lo intercambiéis con la persona que está al lado. Escribirlo, por favor. Sé que un sábado a esta hora es complicado y más teniendo el día anterior, lo que ha pasado. Sí. Lo que quiere decir es que al final veáis, anotéis en una hoja, no sé, en el móvil, donde podáis. Y lo intercambiéis. ¿Qué principios son los...? No, perdón. ¿Qué es lo que creéis que puede afectar más el hecho de trabajar con un equipo distribuido? Sin más, escribirlo. Y después se lo paséis al compañero de al lado sin darle ningún detalle de nada verbalmente y que lo lea. Eso es. Aquí, por favor, no podéis hacer preguntas ni responder nada. Simplemente pasarlo con el del lado. Intercambiarlo con la persona que tienes al lado. Nada, un minutito. ¿Vale? Intercambiarlo con lo que tengáis. ¿Lo tenéis? Y ahora vamos a hacer una segunda parte del ejercicio, y es, ahora podéis hablar, hacer esa conversación cara a cara. Decirle, ¿lo leéis? Y ahora hacer la conversación cara a cara. Me estoy fijando aquí en algunos compañeros, si lo están haciendo. Y aquí ya podéis hacer preguntas y respuestas. Damos 10 segundos. A ver.
Como podéis observar, el entregarlo en un papel, o sea, te falta un poco de información. Al tener esa comunicación cara a cara, ya vas a tener incluso la posibilidad de ver gestos, otro tipo de información que te va a permitir enriquecer esa comunicación. Nos vamos a ir al modelo de Alistair Curbo, que nos muestra qué tan efectivos son los canales de comunicación acorde a esa riqueza de ese canal. Y hemos partido justamente... Hemos partido justamente del papel y hemos ido al extremo completamente opuesto. Partimos el punto donde no podemos tener preguntas no podemos hacer preguntas ni respuestas y nos fuimos a un punto donde ya podíamos ejercer preguntas y respuestas. Como veis, todo esto, hasta las videoconferencias o las conversaciones, las podemos tener, las podemos seguir haciendo, pero ¿y cómo podemos mitigar esa conversación cara a cara? Es ahí donde tenemos el reto. Antes de seguir con los tips, Javi nos va a contar una serie de datos. Vale. Sí, lo único que quería comentaros es un poco... el teletrabajo es una de las piezas fundamentales precisamente para poder tener esta posibilidad en cuanto a tener esa experiencia de trabajar en un equipo distribuido. Lo cierto es que el porcentaje en España pues, queda siendo un poquito inferior a lo que es la media, por ejemplo, europea y, por supuesto, a lo que es el dato en el mundo. Realmente esto es debido a que la mayoría de los trabajos que tenemos en España son de tipo servicio, son de tipo presencial, hostelería, restauración, servicios de cualquier índole, ¿no? Y entonces, realmente eso ocurre. ¿Qué ocurre? Que en Dinamarca y Suecia, como que salir a tomar algo al sol, como que es un poquito... Entonces, ese tipo de servicios probablemente no sea el trabajo más habitual. Y están por encima del 30%. Bueno, lo que decía, dentro de Europa tenemos el 17%. En Latinoamérica son los propios trabajadores los que están demandando esta situación de teletrabajo y hay un 54% de empresas que lo ofertan y, como decía, a nivel mundial tenemos ese 50%. Realmente, el nuevo paradigma de las empresas es el siguiente, y es que ha habido avances en la evolución en cuanto a temas de comunicación, lo que ha permitido precisamente consolidar que exista ese teletrabajo y que podamos, de alguna manera, tener los medios suficientes como para poder hacer nuestra labor en IT desde nuestras casas o desde el lugar que queramos. Hay una tendencia sobre los trabajadores de querer conciliar el trabajo y la familia. Y lo que sí es cierto que muchas de las empresas se han dado cuenta que la evolución, digamos, la productividad que se hace con personas que están teletrabajando es mayor, ¿vale? Yo creo que uno de tantos motivos por los que surge el teletrabajo, quería decir, el equipo distribuido, bueno, pues creo que es importante que disminuyamos las emisiones CO2 al planeta. También creo que muchos de los skills que muchos equipos necesitan no los tienes localizados en tu área de geografía local más cercana y tienes que estar buscando allá donde se encuentre y, como decíamos antes, tenemos los medios suficientes, pues ¿por qué no ir allí a esos lugares? Las empresas a día de hoy se están quedando pues como petadas, ¿no? Hay poco espacio, incluso las nuevas startups que están naciendo no crean esos espacios y no tenemos un sitio ubicado exclusivo para ti, sino que, bueno, pues dependiendo de la disponibilidad, si estás teletrabajando o no, se crean esas situaciones, ¿no? A día de hoy, a priori, un equipo distribuido es más barato. También podemos decir que no se encuentra en esa situación, que está en la oficina y hay excesivo ruido y, sin embargo, el nivel de concentración es menor cuando estás en tu casa, en tu situación más habitual, más tranquilo, como que tienes mejores ideas, probablemente estés más concentrado y esa situación se pueda dar, ¿no? Y esto es importante también. ¿Cuánto tiempo consumimos en transportarnos hasta el lugar de nuestro trabajo, de nuestra oficina, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, al final, en Madrid, una situación normal es que tardemos al menos una hora en ir y otra en volver, aproximadamente. Ya estamos hablando de 2 horas diarias. Voy a hacer el cálculo, a ver cuánto tardo yo. Vale, estamos hablando de 2 horas diarias, que son 5 días a la semana, ¿vale? Por 5, estamos hablando de 10, creo recordar, a la semana. A la semana son 10 horas. Ahora, vale.
por 48 horas, quitemos las vacaciones, 48 horas que tiene el año, 48 semanas. semanas. Ajá. Pues nos da 480 horas Vale. ¿Y eso al año? Eso en días lo dividimos entre 24, pues 20 días solo transportándonos. ¿Y en nuestra vida laboral cuánto podría ser eso al final? Pues espérate. Calculad. 500 días. O sea, casi año y medio, un poquito más. Al final hay una serie de retos que tenemos que salvar, evidentemente, en un equipo distribuido, como puede ser precisamente la localización, los usos horarios. Al final dependemos un poco de qué tiempo disponible tenemos todas las personas que pertenecemos al mismo equipo, que sea coherente en el mismo tramo horario. Tenemos el tema cultural. Precisamente una de las cosas que me gustó mucho, hay una charla que hubo ayer que comentamos el ponente y yo, y es el tema del lenguaje, también es importante, ¿no? Más allá de otras cuestiones culturales como tal. Probablemente estemos hablando castellano y utilicemos una misma palabra que era mañoso, por ejemplo, hablábamos, ¿no? ¿Qué mañoso eres? Yo soy mañoso, soy habilidoso, ¿no? Sin embargo, en colombiano, ¿qué sería mañoso? Sería como alguien con malas costumbres, por no decir otra cosa. O sea, hay que tener cuidado con ese asunto también en cuanto al lenguaje, ¿no? Por ejemplo. La colaboración es un reto también, evidentemente. El asunto de las comunicaciones, si las disponemos. Incluso hay veces que, por ejemplo, en un marco Scrum, las dailies se convierten probablemente en un tema de seguimiento más allá de lo que realmente es el propio evento, ¿no? Los tableros físicos, al final, es más costoso, evidentemente, y habría que buscar alternativas. Y por último, creemos que también que puede ser que haya un delay en cuanto a la hora de tener resuelto, a lo mejor que pase al menos probablemente hasta 24 horas hasta poder resolver alguna cuestión, ¿no? Y aquí comienzan los tips. El primero que todo, y esto no solamente para equipos distribuidos, sino también para localizados, pero en el ámbito distribuido cobra mucha más relevancia, es definir esos acuerdos de trabajo. ¿De qué manera vamos a trabajar con una persona que está en la distancia? ¿Cuál va a ser la jornada en la que vamos a coincidir? Temas tan sencillos como, oye, las vacaciones, ¿cuándo vas a tomar vacaciones? ¿De qué forma nos coordinamos? ¿Qué herramientas vamos a utilizar y para qué se va a utilizar cada una de esas herramientas? ¿Cuál es el objetivo? Temas como de qué forma vamos a generar esa alianza, sobre todo cuando arranca un equipo. Y de qué manera vamos a buscar que las personas que llegan comiencen también a integrarse. O sea, todo aquello que se os ocurra que sea necesario a la hora de trabajar en distribuido va a cobrar mucha más relevancia. Dentro de esos mismos acuerdos se puede incluir el que cada persona tenga las mismas condiciones, por ejemplo. Es decir, a colocar un ejemplo muy sencillo que nos pasaba, y era el que en las dailies tú te conectes con tu ordenador, tus auriculares, que te estén viendo la pantalla, pero todos mismos en las mismas condiciones. De esa forma lo que vas a generar es empatía con las otras personas. No vas a permitir que se generen silos, porque al final si tienes 3 en la oficina, 3 deslocalizados, seguramente los que estén en la oficina se conversen y se olviden de pronto a veces de las otras personas, y eso puede generar un silo de conversación. Como comentaba antes, el foco en el onboarding es importante, sobre todo cuando una nueva persona, un nuevo integrante, se va a añadir al equipo. Aquí es interesante, por ejemplo, que se incluyan temas de, oye, ¿cuáles son las personas con las que tengo que contactar? ¿Cuáles son o sea, lo que se haya definido en esos acuerdos de trabajo, que los conozca. ¿Cómo se le traspasa ese conocimiento a esa persona? Esa disponibilidad, o sea, si voy a tener a una persona que me va a hacer el onboarding, pues que esté disponible a toda hora. Aquí nos pasaba, bueno, te pasa a ti, a Javi, por ejemplo, trabajando con México hoy por hoy, pero nosotros lo que hicimos es evitar que tuviéramos una diferencia o una franja horaria muy amplia. Voy a colocar un ejemplo para poder explicar ese tema. Tenemos un caso, el primer caso, y es que, oye, no tenemos diferencia horaria, con lo cual la posibilidad de que estés disponible el 100% de esa jornada laboral pues es absoluta. Nos vamos luego a un caso
digamos, 3 horas de diferencia. Ya comienza a cortarse esa disponibilidad. Y caso que tiene Javi hoy por hoy, pues con México, que son, bueno, con Colombia, hay 6 horas de diferencia. Pues la disponibilidad va a ser muy reducida. O sea, son cosas que parecen obvias, pero tenerlo en cuenta. Y si vais a decidir hacerlo así, intentar que la diferencia horaria no supere las 2 o las 3 horas. Y si es necesario trabajar con diferentes franjas horarias, lo mejor es que en cada zona se cree un equipo completamente independiente. Esto también lo vivimos en el cliente que comentaba Javi, él como Product Owner, yo como Scrum Master. Y el que estuviese Javi dentro de la oficina del cliente teniendo al usuario lo más cerca posible fue enriquecedor, porque nos permitió tener el conocimiento de primera mano, ya no teníamos ese ir y venir de correos, y teníamos la información al instante. O sea, cualquier cosa que pasaba, pues lo podía él ver, priorizar, si fuese necesario. Y esto parece obvio, ¿no? ¿A cuántos de los que estáis aquí conocéis esta imagen? Bueno. Ya hemos jugado. Así que tenerlo en cuenta. Bien, en este caso, justamente, además de tener unos buenos medios de comunicación de banda ancha que nos permitiera no tener ese dinosaurio y que jugásemos, principalmente lo que creo que hay que focalizar es invertir en buenas herramientas que nos permitan tener comunicaciones muy cercanas, a pesar de la distancia, probablemente con elementos de pantalla, de audio, de vídeo que nos permitan esta situación. También existe una serie de herramientas para voz, audio y vídeo, como puede ser, no sé, WebStream, no quiero poner publicidad en ninguna en concreto. Probamos una serie de ellas, como puede ser Jira, puede ser Confluence, en definitiva. Hay muchas en el mercado, Trello, Miro, no sé, hay muchas que luego relacionamos al final y que creo que son interesantes explorar para precisamente tener esta comunicación más cercana. Un ejemplo, por ejemplo, cuando estábamos en reuniones de tipo Sprint Review, pues no tener esa situación que iniciamos con una basecita de IKEA, donde puedes colocar el móvil. El móvil. Con un móvil es con el que hacíamos estas comunicaciones inicialmente, o sea, era un poco precario, pero al final evolucionamos y efectivamente tuvimos una herramienta mucho más potente que precisamente perseguía la voz y entonces tienes esa sensación de tener ese cara a cara. Lo hablábamos un poco antes, si hay un problema de idioma, de comunicación, que centremos el idioma con el que vayamos a comunicarnos para entendernos mejor. Y como hablábamos antes, a veces hasta con el mismo idioma no nos entendemos. O sea, hay que focalizar el entendimiento y es importante. Claro, cuando creas este equipo que no se conoce, hay que crear esa semilla de equipo y tenemos que dedicar tiempo en el mismo espacio, al menos 2 o 3 semanas, en el que podamos hacer ese conjunto y esa formación concreta que permita tener alianzas, ¿no? Al final tenemos que generar y buscar esas alianzas que nos permitan hacer equipo como tal. Justamente basándonos en el modelo de Truman, donde hay que focalizar es la parte de forming, donde haya una formación, una integración, un onboarding, si es el caso de que sea un elemento que se une a un equipo ya formado, y en el storming, evidentemente, en el que podamos tener esas comunicaciones y que al menos, si puede ser, al menos una vez al mes nos pudiéramos juntar físicamente en el mismo lugar, o si no, en el caso más extremo, pues que al menos una vez al año, en el que algún evento empresarial pues, nos permita unirnos y compartir y unificar y volver a cerrar de alguna manera esos lazos de unión dentro del equipo. Claro, muchas veces muchos clientes, en este caso, pues prefieren a lo mejor invertir específicamente en la parte IT, lo que es el desarrollador, donde bueno, pues al final es el que me va a sacar mi producto y se olvida de los otros roles como puede ser el Scrum Master o el Product Owner. Yo creo que precisamente invertir en un buen Scrum Master nos va a permitir tener la posibilidad de herramientas potentes, prácticas, que nos va a permitir precisamente esa unión y que trabajando en un equipo distribuido, pues que además deben de ser muy potentes. Seguramente sea más difícil, o
vamos a decir que podría ser más fácil cuando fuera un equipo local. Entonces hay que tener esa inventiva. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, en alguna de las retros, en este caso Norway, pues hasta nos hacía sacar los zapatos de alguna manera para ver si estábamos en pantuflas en casa, con lo cual creaba ese momento guapo, ¿no?, de conexión del equipo, o contar alguna experiencia, no sé. Al final es ser imaginativo. Imaginación, correcto. Que... No olvidemos que esto es mejora continua. Al final lo que tenemos que hacer es seguir evolucionando. Como decíamos, empezábamos con una tableta donde apoyábamos un móvil y llegamos a tener esos medios de comunicación mucho más potentes. No hay que olvidar, hay que seguir, hay que avanzar, hay que seguir revisando probablemente a lo mejor esos acuerdos de trabajo que teníamos iniciales, donde nosotros por norma en todas las retrospectivas siempre estábamos revisando y analizando si eran vigentes o si había que incluir alguno nuevo. Y por lo tanto, no hay que quedarse con la primera foto, sino que hay que seguir iterando y viendo qué es lo que podemos mejorar en cada momento. El caso, pasamos de la basecita, comenzamos a indagar cómo podríamos mejorar esas comunicaciones, pasamos luego a la super herramienta que teníamos que nos focalizaba la cara conforme iba la voz y siempre ir buscando mejorar. En este caso, pues ahora nos veis, si queréis, nos va a decir lo que no nos funcionó. Pues partiendo del hecho de que el definir los acuerdos de trabajo o esas reglas, en este caso eran reglas de, oye, ¿cómo voy a llevar o cómo vamos a llevar una daily? O ¿cómo vamos a hacer una retrospectiva? Una regla tan sencilla como, oye, deja el móvil aparte y concéntrate, pon el foco que yo te pueda ver, o que, bueno, yo no, que todos nos podamos ver, pues si no la pones explícita, parece que no todo el mundo la tiene en cuenta. Entonces, eso no nos funcionó, o sea, lo que no nos funcionó fue el no haberlo hecho. El que todos estuvieran en las mismas condiciones, al comienzo, pues justamente eso nos pasaba, que se iban generando hilos de conversación y luego probamos la otra opción de, oye, cada uno con las mismas condiciones y eso, o sea, parece que iba a ser, o sea, decíamos, oye, esto realmente va a funcionar, pues al final genera empatía. Te sientes igual que el otro y te das cuenta de cosas que estando, por ejemplo, si estás en la oficina, dices, oye, es que yo estoy hablando normal, pero cuando lo haces desde el otro punto de vista, o sea, te pones en la otra cara de la moneda, pues te das cuenta de cosas que antes no percibías. El invertir en buenas herramientas de video y de comunicación, pues el ejercicio tan sencillo como pasar de tener la base con el móvil, porque no teníamos más, y luego que se invirtiera, y lo más importante, y que lo hilo con el siguiente, es asumir que aún así teniéndolas, todo va a ir bien. Pero no, aprende a usarlas. Porque a la primera puede que no te vaya a salir. Y aún así, por ejemplo, que te vayas a conectar, que tengas un... Por ejemplo, nos pasaba que nos conectábamos y creíamos que ya con eso funcionaba. Pues también date un poco de tiempo para hacer esas pruebas. 5 minutitos antes intenta conectarte, porque nos topamos con esas cosas. Y el no tener un plan B, pues incluso tuvimos que cancelar alguna vez una review simplemente porque no teníamos un plan B. Y un plan B puede ser tan sencillo, si es para el tema de conexión, tener el móvil y compartir internet. ¿Y qué nos ha funcionado? Pues definir los acuerdos de trabajo. Tan sencillo como eso. Teniendo unos buenos acuerdos de trabajo, que todo el mundo los conozca, pues al final permite que todos hablen cosas tan sencillas como el naming, cómo llamamos entre todos una misma cosa. Negocio le dice, o sea, las personas de negocio lo llaman de una forma, el product owner lo llama a otra, el equipo de desarrollo lo llama a otra. Oye, acordemos, ¿cómo lo vamos a llamar? El que todos estemos en las mismas condiciones, pues hicimos lo contrario, hicimos el ejercicio de que todos estuviéramos en las mismas condiciones. En este caso, Javi, cuando hacía, por ejemplo, las reviews, compartía pantalla y él moderaba, y luego en el momento que tenía que intervenir alguien del equipo, pues pasaba como el comando a esa otra persona. Y en las dailies, por ejemplo, siempre alguien entraba y comenzaba a compartir, y no siempre era la misma persona, se iba rotando, para que se generara esa costumbre. Nos sirvió bastante el definir un guión. O
sobre todo, por ejemplo, para las reviews, definir un guión y tener como una estructura. Y sobre todo haberlo preparado previamente con el propio equipo. De esa forma creamos también esa costumbre, ese hábito, y no es que te pongas a preparar una super presentación, no. O sea, simplemente decir, oye, ¿cuál es el guión o el hilo conductor que vamos a llevar para hacer la review? Y así como en el caso de las reviews, también en las retrospectivas, personalmente, suelo utilizar una especie de canvas, ya sea para presenciales como distribuidas, donde suelo definir, oye, ¿cuál es el objetivo de esta retrospectiva? ¿Cuál es el contexto que tengo? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado? ¿Cuál es el diseño de la retrospectiva y qué se espera de ella? Esto es una de las formaciones que nos ha dado Israel Alcázar y Tomás Wallet en retrospectivas poderosas, que es súper útil, que se llama A3 ese formato. Preparar las sesiones, bueno, esto ya lo comenté, hacer unas pruebas de conectividad, porque efectivamente a veces las conexiones fallan y no nos damos por enterados, sino cuando nos tenemos que enfrentar a ellas. El tener esa posibilidad de probar las herramientas sobre todo y que todo va a funcionar. Y por ello tener siempre una alternativa, eso nos ha funcionado. Sobre todo cuando el tema de Internet, tenemos siempre el móvil, carga la batería, no se te olvide, porque también puede pasarte que que te quede un 30%, un 10% y dices, ¿será que llego con esto? Comentaba Javi hace un momento el tema de los rompehielos. O sea, sé imaginativo con los rompehielos. Cosas tan simples como, oye, muestra los zapatos, cuéntame una anécdota personal que te ha pasado, cuenta un chiste malo pero a la vez gracioso, o muéstrame tu entorno, cómo es. Son cosas que pueden ayudar a cambiar como esa cotidianidad y que pueden hacer que las personas entren en confianza. Y siempre intenta ser simple, no te compliques tampoco. O sea, utiliza las herramientas que siempre teniendo en cuenta la simplicidad. Ejemplo, por ejemplo, solemos utilizar bastante lo que es FunRetro, que es una herramienta muy sencilla, pero con ella puedes inventarte lo que sea. Bueno, lo que sea, pero muchas cosas. Tampoco puedo decir que puede entrar todo. El definir algunas reglas, sobre todo para dailies y retrospectivas, siempre definirlas antes y pedir siempre feedback, porque ese feedback te va a permitir ir mejorando constantemente, lo de la mentalidad Kaizen que comenta Javi. Este es un listadito de herramientas, las que están en azul son las que hemos venido utilizando, las que están en blanco son que conocemos que algunos compañeros han utilizado, pero no hemos utilizado. Y lo que queremos transmitir con esto es que hay un montón de herramientas. Con lo cual, hoy por hoy la tecnología y herramientas y los dispositivos físicos ya no son un obstáculo. Y por último, pues... Nada, simplemente comentar que a lo largo de la creación de esta presentación, bueno, pues estuvimos buscando un poco en las redes un poco cómo era la situación en cuanto precisamente el tema de teletrabajo, cómo otras empresas iban abordando la situación de los equipos distribuidos y hemos visto que efectivamente en la red pues hay una serie de notas, de artículos en los que se habla y por lo tanto entendemos que hay una cierta demanda de conocer exactamente cómo podría ser la mejor forma para trabajar con un equipo distribuido en Agile. Son referencias precisamente a muchas de las fotografías que hemos puesto y de información de donde hemos recabado el tema de los porcentajes y demás. En cuanto a bibliografía, en cuanto a monografías relacionadas con este asunto, bueno, pues aquí os mostramos tres. Principalmente nos gusta a Practical Guide de Distribute Scrum, precisamente porque son una guía de IBM en la que precisamente habla de cómo generar estos equipos de forma distribuida. Y además que Ken Schwaber es el que está, de alguna manera, certificando que es una buena guía. En el prefacio la recomienda. Sin más. Y en los anteriores libros hablan sobre todo de tips, o sea, tanto este como este. Y aquí le está orientado muy a la parte de Scrum.
Y por finalizar, ya que se nos quedan 2 minutitos o 3. Pues eso, si tenéis alguna pregunta, sí. Aprovechamos Mientras, para ir. eso es, mientras está en el micrófono, podéis descargaros la presentación, la tenéis en el QR de vuestra derecha y si queréis darnos feedback, pues estaría guay también. Hola, ¿qué tal? Hola. Adicionalmente a los problemas de comunicación, etcétera, si a esto, que ya de por sí son muy complicados, si a esto sumamos temas de confidencialidad o seguridad, no sé si os habéis enfrentado a este tipo de problemas donde hay personal externo e interno dentro de una compañía y donde las comunicaciones, y especialmente a través del teléfono móvil, suponen un reto adicional. Un hándicap. Es decir, podemos asegurar seguramente las comunicaciones, VPN, etcétera, pero hay un reto adicional cuando estamos hablando de teléfonos y teléfonos que no son corporativos, de proveedores, etcétera. ¿Habéis tenido algún tipo de problemática con temas de seguridad o confidencialidad? No, en nuestro caso, como decía, es un caso concreto la situación era la siguiente. Un gran grueso del equipo estaba en Valencia, una única persona hacía full remote que estaba en Madrid y luego nosotros que estábamos en Madrid en las propias oficinas de la empresa. No era esa situación porque utilizábamos las herramientas corporativas de la empresa cliente y donde ellos generaban o regulaban esa situación de confidencialidad a través de estas empresas. No utilizábamos comunicaciones vía teléfono, sino que sí que hacíamos vía teléfono muchas veces comunicaciones vía estas herramientas corporativas, donde se regulaba esta situación. Gracias. Igual tenemos tiempo para una pregunta más, a ser rápido, ¿eh? Vale, por allí. ¿Era por aquí? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola. Una pregunta. ¿El tema de la puntualidad lo gestionabais de alguna forma cuando llegabais a los acuerdos en el equipo? Y luego el tema de sustituir los whiteboard, he visto con Miro, ¿era la que usabais? O... Algunas de esas herramientas, sí. En el caso de la puntualidad, en cuanto a acuerdos de trabajo, al final, salvo alguna situación personal en la que muchas veces la flexibilidad horaria existía y lo que decíamos es que los eventos empezaban a partir del momento en el que estábamos todos, que se había acordado con el equipo. Respetábamos, por supuesto, toda esa conciliación familiar y con esa flexibilidad horaria que hablamos. Y entonces sí que manteníamos ese time el mayor tiempo posible en el que podíamos estar conjuntamente. Aun estando ubicados en el mismo uso horario, no eran las 8 horas las que estábamos disponibles todos, precisamente por esta situación de flexibilidad horaria. No solamente es un problema de usos horarios, sino es un problema de conciliación familiar también. Claro. Lo importante ahí es que el tiempo que se diga, oye, si vamos a estar a partir de las 8, aunque entres a partir de las 9, aunque entres a las 8, por lo que sea, que a partir de ahí sea un acuerdo donde se genere esa disponibilidad de las personas. Pero es un tema de trabajarlo, porque puede que sientas que o el otro me está fiscalizando o cosas por el estilo, pero lo importante es que se cambie el chip y es, oye, ¿cómo mitigamos esa distancia? Me pongo disponible en cualquier momento, o bueno, incluso ayer había una charla que comentaban que hacían cosas como colocar la cámara, aunque no lo hacemos nosotros, pero colocar la cámara para que siempre te vieras. Nosotros entendemos que eso es fiscalizar, pero bueno, eso ya es... No, pero pensándolo desde otro pensamiento punto de vista. personal. En todo caso, lo que es cierto que si se daba la situación en la que de manera extraordinaria pues había alguien que se tenía que marchar dentro de esas franjas horarias, pues perfecto. Y otra cosa es, antes, claro, el cliente siempre tiene la sensación de ¿y qué está haciendo el equipo? Claro, porque no están allí, no lo ve, ¿no? Entonces, en esa situación abordaban con muchas preguntas constantemente, o sea, les saturaban con información o con solicitud de información. Al final lo centralizamos en mi persona con el rol de Product Owner y fue un alivio para el equipo porque verdaderamente se sentían muy agobiados y demostramos que perdían foco constantemente y la productividad había bajado, evidentemente. Y el que viniesen a la review, o sea, estuviese abierto, el que viniese todo el mundo a la review, o sea, todos los interesados,
hace que esa transparencia sea constante. E incluso pues, las herramientas donde se manejaba el backlog, en este caso lo utilizamos con Jira, no Miro ni nada de eso, sino directamente con Jira. Pues Jira. todo estaba ahí transparente. ¿Te hemos respondido? ¿Puede otra? Allí, por allí atrás, no sé si puede otra más. Estamos vale. súper fuera de Pues, tiempo ya. Perdón. De todas- Estaremos en el stand de BBVA Nets por si alguno tiene alguna pregunta más. Y si lo con el queréis mayor hacer de los también gustos. en el QR que había antes, pues también lo Muchas podéis gracias. contestar. Muchísimas Gracias. gracias.